Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en Fe Católica Viva. El día de hoy en el estudio está Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, y con quien hablaremos de uno de los tiempos del año litúrgico, del año de la Iglesia. Ya hemos hablado antes en este programa que el calendario litúrgico, el calendario de la Iglesia, inicia en momentos distintos y es distinto al calendario tradicional que vivimos todos en nuestras casas, y que pretende enseñarnos el misterio de Cristo a través del año. Después de todas estas fiestas de Navidad que hemos vivido y de muchas otras celebraciones, estamos comenzando lo que se llama el tiempo ordinario, que no es ordinario porque sea menos o porque sea simple, sino que recibe ese nombre por ciertos elementos que ya Monseñor Jorge nos explicará. Y para comenzar, le doy la bienvenida. Gracias, Monseñor Jorge, por estar acá. Gracias, Luis. Gracias a todos ustedes por estarnos escuchando y viendo y compartiendo estos momentos con nosotros. Monseñor, en el año hay varios tiempos litúrgicos. Está el tiempo de Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y el tiempo ordinario. ¿De dónde viene ese nombre? ¿Cuál es su definición? ¿Qué significa eso de tiempo ordinario? Exacto. Como tú decías, no es que de alguna forma el tiempo ordinario sea menos importante, pero los tiempos que acabas de mencionar, como Adviento, tiempo de Navidad, tiempo de Cuaresma, tiempo de Pascua, se le llaman en la Iglesia, en el calendario, los tiempos fuertes. Tiempos fuertes porque se refieren a un específico misterio de Cristo. Por ejemplo, Adviento y Navidad, lógicamente, gira alrededor del misterio de Navidad. Cuaresma y Pascua gira alrededor de la resurrección del Señor o del misterio pascual. Y entonces, el tiempo ordinario se le llama ordinario porque no se refiere a un misterio en específico del Señor, sino que nos presenta la vida del Señor en forma ordinaria, que trata de enseñarnos a nosotros cómo vivir ordinariamente nuestra vida, como cristianos, como católicos. Pero si hay esa distinción, esos 4 tiempos litúrgicos que mencionaste se le llaman tiempos fuertes. El tiempo ordinario no es que no sea importante, pero no está considerado en estos 4 tiempos fuertes del calendario litúrgico. Los tiempos fuertes que usted menciona tienen características propias, tanto como los colores de la vestimenta del sacerdote, los colores con los que se adorna la iglesia, corona de Adviento, cubrir imágenes, distintos elementos propios de cada tiempo. ¿Cuáles son esos elementos propios del tiempo ordinario? De hecho, no hay un elemento propio así del tiempo ordinario, porque como decía, no se refiere a un misterio específico de Cristo. Para distinguirlo de los demás tiempos litúrgicos, pues se usa, por ejemplo, el color verde. Pero, por ejemplo, cuando estamos en tiempo de Adviento o en tiempo de Navidad, incluso, como decías, todos los signos giran alrededor de ese misterio, las lecturas incluso giran alrededor de ese misterio. Lo mismo pasa con Cuaresma y con Pascua. En este caso, en el tiempo ordinario, entonces, se usa tradicionalmente el color verde como para decir, estamos en tiempo ordinario. Y luego, incluso las lecturas se refieren a la vida diaria de Jesús, no es un misterio en específico. Por lo tanto, es como mostrar, ¿cómo podemos decir? Esto es una aportación personal, nada más. De los misterios importantes que celebramos en los tiempos fuertes litúrgicos, el tiempo ordinario sería como el contexto donde, o sea, que nos ayude a entender el misterio, por ejemplo, de la Navidad, el misterio pascual, en ese contexto de la vida de Jesús, en el que comprendemos su misión, en el que comprendemos el por qué vino. Entonces nos da la forma de vivir mejor esos misterios que se celebran en los tiempos fuertes litúrgicos. Hablaba de las lecturas del domingo. Están organizados en el tiempo ordinario y en todos los tiempos de la Iglesia para que se siga un evangelio en particular y unas lecturas en particular, ¿no? Sí. De hecho, hay tres ciclos en el tiempo ordinario que se llaman ciclo A, ciclo B y ciclo C. Esto es nada más para distinguirlos, porque se trata de que en cada año, durante 3 años diferentes,
se inspira más el año en uno de los evangelios sinópticos, sea Mateo, sea Marcos, sea Lucas. Generalmente el evangelio de San Juan está reservado para tiempos muy fuertes, como Pascua y como Navidad. Pero los evangelios sinópticos entonces toman un año cada uno del tiempo ordinario y van teniendo una lectura seguida. No hay que una celebración especial, sino se van tomando de una forma seguida. Y ahorita que mencionas esto, nada más es como un detalle de que muchas veces los protestantes nos critican que nosotros no tenemos la palabra de Dios, que nosotros no leemos la Sagrada Escritura, que nosotros tenemos abandonada la Biblia. Se equivocan completamente, porque la liturgia está organizada de tal forma, como dije, en 3 ciclos. Si nosotros asistimos a misa durante 3 años, abarcamos toda la palabra de Dios, toda la Biblia. Todos los domingos, todos los días. Todos los días. O sea, pero principalmente los domingos. Asistiendo los tres años durante los domingos, tenemos todas las lecturas importantes de la palabra de Dios. Y todos los evangelios. Todos los evangelios, absolutamente, sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que Juan no está incluido en el año A, B o C, sí está incluido en los tiempos fuertes. Entonces, el hecho de que nos digan que nosotros no leemos la palabra de Dios, claro que, bueno, mucha gente no la leerá, pero sí la escucha. El hecho de que esté asistiendo a misa, esté escuchando la palabra de Dios, y con que haya asistido 3 años, prácticamente abarcó toda la Biblia. Y eso no lo saben ni siquiera, tal vez ni siquiera los católicos tenemos conciencia de eso. Sí tenemos amor a la palabra de Dios y sí la escuchamos. Nos decía que el color es el verde. ¿Tiene algún simbolismo o algún significado especial para la iglesia el verde? Tradicionalmente el verde se identifica con la vida y con la esperanza. Y entonces, como es el misterio de Cristo en la vida diaria, generalmente por eso está el verde. En el caso concreto de, por ejemplo, de Cuaresma, que es el morado, se identifica más con el sacrificio, el sufrimiento, y así el blanco con la alegría, el verde como la vida diaria, la vida. Si yo voy a misa durante el tiempo ordinario los domingos, el sacerdote estará vestido de verde y la iglesia estará adornada con elementos verdes, pero de repente algunas veces durante ese año uno puede ver que el sacerdote sale de blanco o sale de rojo. Me podría explicar por qué, pero después de una pausa, que se nos acabó el tiempo del primer segmento. No le cambien, esto es Fe Católica Viva.